Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a la distancia y espero realmente que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con un tema muy interesante que titula Las artes plásticas en las culturas precolombinas. En este tema veremos de qué manera o cuál fue el aporte que han hecho las tres culturas más grandes desarrolladas en el continente americano a las artes plásticas. Han aportado muchísimo y han desarrollado de manera plena las artes plásticas y eso es lo que vamos a ver en este tema. Acomódense y vamos a dar inicio a este contenido. Empezaremos viendo la cultura maya. Es una de las culturas más brillantes desarrolladas en el continente americano y esta cultura estuvo o se extiende por los países de Guatemala, Honduras, El Salvador y la península de Yucatán en México. Esta cultura aportó al arte precolombino en cuatro maneras o de cuatro maneras o formas: en arquitectura, en escultura, en pintura y cerámica. Veamos su primer aporte hecho a las artes plásticas. Tiene que ver con la arquitectura. En la imagen ustedes pueden ver esa construcción arquitectónica, es una pirámide. De hecho, esta ya es una pirámide mucho más trabajada, es una construcción arquitectónica mucho más detallada, ¿no? Tiene incluso aplicaciones de lo que viene a ser la geometría, tiene aplicaciones matemáticas para la construcción de este tipo de construcciones. ¿Qué construyeron los miembros de esta cultura? Construyeron edificaciones, como la que pueden ver ahí en la imagen. Estas edificaciones tenían que ver con templos que eran destinados a las ceremonias religiosas. También, es decir, en estos lugares hacían sacrificios a sus dioses, ¿no? También construyeron palacios. Estos palacios servían de vivienda, de morada a los sacerdotes. Para ellos un sacerdote era una persona que conocía, por ejemplo, de plantas medicinales, una persona que conocía de las formas de conectarse con espíritus, ¿no? Este tipo de persona para ellos era un sacerdote. En la construcción de su arquitectura, ellos emplearon la piedra y la madera. ¿Dónde está lo importante en este trabajo arquitectónico de la cultura maya? Sencillamente en el diseño que ellos trabajaron sus pirámides, en la forma que le dieron a las pirámides, en la utilidad que le dieron a las pirámides, en la forma detallada, minuciosa que trabajaron sus pirámides, ¿no? Básicamente las pirámides son un referente de la cultura maya, que están hechas en base a la piedra, ¿no? No tienen nada que envidiarle a las pirámides desarrolladas por Egipto, ¿ya? Porque aquí también se aplicaron nociones de geometría, nociones de lo que vienen a ser la matemática, ¿no? También ellos aportaron, esta cultura llamada maya, aportó en escultura. Fíjense, ahí tienen en la imagen un ejemplar de la escultura maya. Los escultores, las personas que trabajaban o elaboraban las esculturas, se dedicaron a trabajar este tipo de piezas en estuco. Aquí ya aparece este otro material, ¿no? Importantísimo en la cultura maya, el estuco. Pero también trabajaron la escultura en madera, en piedra, y básicamente estas figuras, estos trabajos, eran ubicados en el exterior o en el interior de los templos, de los palacios, ¿ya? Y en algunos altares levantados en las plazas. ¿Qué construían o qué diseñaban en cuanto a escultura? Básicamente a las personas más poderosas dentro de la cultura maya o a sus dioses, ¿no? Simbolizaban en la escultura a sus dioses. Entonces, fíjense, ellos ya aquí agarran la noción de la escultura como un adorno, la escultura como una pieza de ornamento, ¿no? Simplemente para adornar los lugares. También desarrollaron la pintura. Aquí sí vale la pena aclarar que la pintura desarrollada por los mayas fue espectacular. Ahora les digo por qué. Usaron una pintura brillante.
fíjense, aplicada sobre el estuco húmedo, ¿no? Lo que el hombre primitivo pintaba en paredes de las cuevas, aquí ya el hombre maya, dentro de esta cultura, ya aplica la pintura en el estuco húmedo, ¿no? Y además ya amplía la gama de colores, amplía la cantidad de colores el hombre maya. Fíjense, ahí tienen en la imagen un ejemplo de lo que les estoy hablando. Ellos aplican ya o trabajan la pintura mural. Eso quiere decir que es un aporte importantísimo al desarrollo de la pintura en cuanto a las artes plásticas, ¿no? Esta cultura es la primera que aplica la pintura mural. Y hasta el día de hoy se conserva una de las más importantes, ¿no? Que se encuentra exactamente en Bonampak, esto en Chiapas, en el país de México, ¿ya? Aquí en esta pintura que aún se conserva, se reflejan todos los aspectos de la vida de los mayas, ¿no? Ahí pueden ver en la imagen, ese es un ejemplo de lo que te encuentras, ¿no? En Chiapas, ¿ya? Entonces, fíjense, son hombres mayas que básicamente están practicando una especie de ritual, se puede observar en este mural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante de la pintura o el aporte que le hacen a la pintura, ¿no? Los mayas sencillamente amplían la gama de colores en la pintura, usan el estuco húmedo para plasmar su pintura y también trabajan el mural. Eso es lo atractivo de esta cultura, eso es lo novedoso en cuanto a aporte a las artes plásticas. Por otra parte, la cultura maya trabajó también la cerámica, ¿no? Y la cerámica consistía en diseñar vasijas en formas humanas. Ahí pueden ver en la imagen esa forma humana, pero también trabajaron formas animales, ¿no? Ellos ya trabajaron en barro cocido. Aquí hay un gran adelanto en cuanto a cerámica. Ellos ya cocían el barro, ¿no? Trabajaban con barro básicamente caliente para pulir, para moldear, ¿no? Y además otro detalle importantísimo fueron este tipo de trabajos fue moldeado o fueron moldeados con la mano, ¿no? Y fíjense esa imagen que está ahí en la pantalla. Ahí se van a poder dar cuenta ustedes cuán minuciosos y cuán detallistas fueron los que diseñaban la cerámica en esta cultura maya. Y ahí está, ahí se aplica la creatividad, ahí se aplica la imaginación, ahí se aplica el arte. Lo que ustedes están viendo es arte. Por eso la cerámica ha sido uno de los elementos más desarrollados dentro de esta cultura maya. ¿Listo? Entonces, la cultura maya ha sido una de las tres culturas más imponentes, más importantes, no solo en cuanto a historia, ¿no? Sino en cuanto a arte. El aporte que han hecho a las artes plásticas desde la cultura maya ha sido relevante y muy importante para que las artes plásticas evolucionen de alguna manera en el tiempo. Ahora les presento a la cultura azteca. Es la segunda cultura más poderosa a lo largo del continente americano. Junto con la cultura maya, se han desarrollado a lo largo del continente americano y han causado impacto eh, con muchas de sus habilidades, con muchas de las cualidades que tenían como miembros de esta cultura, ¿no? Esta cultura, llamada azteca, se desarrolló en todo lo que hoy se conoce como México, en el país de México. De hecho, los mexicanos tienen herencia azteca, ¿no? Corre en muchos de los casos sangre azteca por sus venas, ¿no? Aportaron al arte precolombino en muchísimas cosas. De hecho, esta cultura es una de las más avanzadas en comparación a las otras dos que vamos a ver, ¿no? Ya vimos la maya. Esta cultura azteca es un poco más avanzada, es un poco más desarrollada en cuanto a arte, ¿listo? Ellos han aportado a las artes plásticas en arquitectura, en escultura, en pintura, en orfebrería, en plumería y en cerámica. Se dan cuenta que han desarrollado muchas más vertientes de las artes plásticas, ¿no? Entonces, si comparamos con la cultura maya, esta llamada azteca ha batido récord en cuanto a creatividad y en cuanto a la creación de arte, ¿ok?
Veamos su primer aporte a las artes plásticas. Tiene que ver con la arquitectura. Fíjense esa imagen espectacular de las construcciones arquitectónicas de la cultura azteca. Fíjense, no solo desarrollaron pirámides y castillos, ¿no? Sino viviendas, ¿no? Mucho más sofisticadas incluso y mucho más perfectas en el sentido de construcción, ¿ya? Emplearon materiales, ya los aztecas usan la tierra combinada con la piedra para construir, ¿ya? En sus construcciones de manera general. Además aplicaron aquí ya el sentido de orden, de organización. Fíjense en la imagen cómo está de ordenadito. Cada construcción tiene su lugar, cada construcción está donde debe estar. A eso se refiere con orden. Además trabajaron la simetría, ¿ya? Y le añadieron diseños geométricos. Si ustedes observan la imagen, se van a encontrar diseños geométricos como triángulos, como rectángulos, cuadrados, ¿no? Entonces ya ellos amplían el horizonte del conocimiento que tenían en cuanto a geometría, en cuanto a matemática, ¿no? Entonces, ahí está lo atractivo de esta cultura azteca en sus propias construcciones. Fíjense, las pirámides ya son mucho más complejas, mucho más completas que las pirámides diseñadas por la cultura maya, ¿no? El diseño específico se puede ver con claridad en cada una de las construcciones. Y ahí está lo importante en cuanto al aporte arquitectónico de la cultura azteca. También aportaron en escultura. La cultura azteca fue una de las culturas más brillantes en el desarrollo de las artes plásticas. Ellos trabajaron la escultura en madera y en piedra, ¿no? Ellos ya empezaron a trabajar la madera en escultura. Además de trabajar la madera y la piedra, ellos usaban el color, es decir, coloreaban sus esculturas. Los mayas, de hecho, sí lo hicieron, pero quienes fueron mucho más minuciosos en colorear sus esculturas fueron los aztecas, en ponerle color, ¿ya? También aprendieron a añadirle o encrustar a sus esculturas piedras preciosas, cosa que los mayas todavía no habían desarrollado. ¿Ya? Cada una de sus figuras cada uno de sus diseños en cuanto a escultura tenían referencia a la religión, estaban asociadas a la religión, es decir, en sus esculturas diseñaban a sus dioses, por ejemplo, ¿ya? Y también tenía relación con la naturaleza. Diseñaban animales, diseñaban todo lo que hay en la naturaleza en algunas ocasiones. ¿Listo? Ahí les presento tres imágenes. Fíjense, en la primera imagen, que es un retrato escultural, se puede apreciar un dios, ¿no? De esta cultura. Recuerden que eran una cultura politeísta que adoraban a varios dioses. Entonces lo que ven en la primera figura es uno de sus dioses. En la segunda imagen pueden apreciar la figura de un animal, pero que también es un dios para ellos, ¿no? De alguna manera se diseña el animal con tanta precisión como lo pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Y en la tercera imagen se puede ver a un hombre azteca. ¿Listo? Entonces ellos ya hicieron mucho hincapié, le dieron mucha más importancia a la perfección en cuanto a escultura, ¿no? El esculpido que hacían, el tallado en este tipo de esculturas fue mucho más preciso que las otras culturas que vamos a ver, ¿ya? Se preocuparon por convertirla en una escultura fina y elegante. Esta cultura azteca también aportó en pintura. Ahí está un ejemplo de pintura en la imagen. Y estas pinturas ellos las realizaban primero en las paredes de los templos. ¿Ya? Era el lugar favorito para retratar o trabajar la pintura en los templos. Básicamente dibujaban las figuras de los dioses o dibujaban al hombre azteca en reverencia a los dioses. El detalle es que dibujaban en los templos este tipo de dibujos, este tipo de pintura aplicada. ¿Ok? Pero también usaron la pintura, por ejemplo, en sus tejidos, ¿no? En sus ropas, básicamente. Y de igual forma en las vasijas, en sus utensilios que usaban a diario, realizados en base a la cerámica, ¿no? Todas sus obras pictóricas hasta el día de hoy son fuentes de información sobre esta cultura, sobre esta civilización. Es decir,
todo lo que nos encontremos en esta cultura en cuanto a pintura siempre nos va a informar de qué manera vivió esta cultura, de qué manera se desarrolló esta cultura. Son un referente muy importante para entender el modo de vida que tenía esta cultura, ¿no? Fíjense, en esa imagen se puede apreciar eh, a un azteca, ¿no? Básicamente, fíjense cómo se vestían, qué elementos o accesorios usaban en el cuerpo, ¿no? Y de esa manera estas pinturas nos sirven a nosotros actualmente para conocer la vida de esta cultura, ¿ok? Y lo más importante, es un paso más para el desarrollo de las artes plásticas. Contribuyeron en el desarrollo de las artes plásticas y en la gama de colores, ¿no?, que ellos manejaban. Fíjense que estas pinturas ya son mucho más diseñadas, son mucho mejor delineadas, los colores son mucho más vivos, ¿no? Entonces, fíjense, es un gran aporte que ha hecho la cultura azteca a las artes plásticas. Hay algo importante que también ellos aportaron y desarrollaron, es la orfebrería. ¿Qué quiere decir eso? Ellos aprendieron a fundir, a derretir oro y plata. Ellos conocían el oro, conocían la plata, pero también aprendieron a derretir estos metales, ¿ya? Combinaban el metal con piedras preciosas. Aprendieron a combinar todo esto para trabajar imágenes, para trabajar figuras. Ellos elaboraban todo tipo de figuras, todo tipo de adornos, ¿ya? Para sus cuerpos. Es decir, aprendieron a usar la orfebrería para de alguna manera diseñar accesorios que acompañaban en su indumentaria diaria, es decir, en su vestimenta. ¿Listo? Y es así que ellos, por ejemplo, crearon en base a la orfebrería aros de oro, pulseras de oro, collares de oro, pendientes de oro, manillas de oro, ¿no? Así como pueden ver en la imagen, fíjense, una figura de un hombre azteca, ¿ya? Que básicamente es la forma en que tenía el hombre azteca, y esta figura está hecha en base a puro oro, ¿no? Es eso lo que hacían, y esta figura estaba destinada como adorno, a adornar algún lugar, ¿listo? Y de esa manera también ellos usaban el oro y la plata para adornar su cuerpo, ¿ya? Con aros, con pulseras, con collares, ¿no? Todo el cuerpo, ¿no? Entonces ellos sí conocieron el metal llamado oro y la plata. Sin embargo, ellos no le daban el valor económico como nosotros hoy le damos a estos metales, ¿no? Para ellos el oro y la plata solamente tenían o servían para adornar, nada más, o adornar el cuerpo o adornar algún lugar, nada más. Esa era la finalidad que le daban al oro y la plata en ese momento. El detalle es que diseñaron, trabajaron figuras en orfebrería, es decir, aprendieron a fundir el oro y la plata, a derretir estos metales. De igual forma, ellos aportaron con la plumería. De hecho, es la única cultura que desarrolló de manera amplia, de manera casi perfecta la plumería. ¿Y a qué nos referimos con plumería? Es decir, desarrollaron el arte con plumas. Fue uno de los tipos de arte más destacado y original de esta cultura. De hecho, es la única cultura que puede jactarse hasta el día de hoy de haber trabajado la plumería en versión arte, ¿ya? Clasificaban ellos las plumas dependiendo de la calidad, del color y del tamaño que tenían estas plumas. Además, para ellos las plumas más importantes, más sobresalientes, más apreciadas eran las de color verde, rojo y azul. Todas estas plumas eran extraídas o sacadas de aves. ¿Listo? ¿Para qué usaron estas plumas? Sencillo, para fabricar tapices, para adornar sus mantas, para adornar las máscaras de rituales, para adornar sus escudos, para adornar sus trajes de guerreros, para diseñar penachos, para adornar los bastones de mando, los báculos. Así pueden ver en la imagen, fíjense, este hombre azteca lleva en la cabeza un penacho, ¿no? Hecho en base a la pluma. Y en el bastón que está agarrando en la mano derecha también termina con un decorado de plumas en la parte superior. Entonces, si se dan cuenta ustedes, la pluma formó parte importante del desarrollo de las artes plásticas en esta cultura.
Ahora, fíjense en esa imagen, se puede apreciar de qué manera usaban los metales de oro y plata fundidos. Fíjense, en las manos tienen brazaletes, ¿no? Y en el pecho tienen toda una coraza hecha en base a plata. Para eso usaban los metales que les decía en orfebrería, ¿no? El mismo penacho, para que el penacho pueda lucirse de manera perfecta en la cabeza. Fíjense que hay una hay una base que se coloca sobre la cabeza, ¿no? Y está realizada en base a oro, ¿no? Se ha fundido oro para trabajar ese tipo de casco que está usando este hombre azteca. Fíjense que ha sido una cultura brillantísima porque ha sabido trabajar y ha sabido usar todo lo que había a su alrededor para lograr trabajar este tipo de elementos en plumería, en orfebrería y todo lo demás que han hecho, ¿no? Como aporte a las artes plásticas. Por otra parte, también trabajaron la cerámica, ¿no? Y recuerden que ya les decía que también pintaban sus utensilios, sus vasijas. Y aquí tienen un ejemplo de vasija, ¿no? De utensilio que ellos usaban básicamente en su vida diaria. Fabricaban vasijas de barro, también utensilios para cocinar, fabricaban vasos, fabricaban platos, fabricaban cucharas, ¿ya? Y todas estas piezas, por si acaso, eran finísimas, en el sentido de que se tomaban el tiempo de pulir estas vasijas, de perfeccionar estas vasijas, de pintar estas vasijas, de ponerle diseño a las vasijas, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia de su aporte en cerámica? Ellos manejaron tanto la cerámica de tipo rojo y la cerámica negra. Ahora, la cerámica roja para nosotros es extraída de la greda y la negra de tierra negra, ¿no? Entonces, fíjense que ellos ya aprendieron a manejar y a diferenciar este tipo de tierra básicamente para poder trabajar sus cerámicas, ¿no? Ahí está la importancia y el aporte en cuanto a cerámica. Ya su cerámica es mucho más perfecta en este sentido. Y esos han sido los aportes de la cultura azteca. Ahora ustedes si comparan la azteca y la maya, por justicia se debe decir que ambas culturas desarrollaron lo que tenían que desarrollar de la manera más brillante, ¿no? De la manera más perfecta que ellos pudieron desarrollar. Sin embargo, la azteca ha aportado con elementos nuevos a las artes plásticas como la plumería o la orfebrería, ¿no? Entonces, fíjense, son aportes importantísimos que ha hecho la cultura azteca, sin desmerecer a la cultura maya, que ambas han sido brillantísimas en el desarrollo de las artes plásticas. Ahora les presento la cultura inca. Esta es la tercera cultura que les voy a presentar. Y hasta aquí ya hemos visto la cultura maya, la cultura azteca, y ahora toca ver qué ha hecho en cuanto a aportes a las artes plásticas esta cultura llamada inca. Veamos. La cultura inca se ubicó en lo que hoy es Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. Estos países son los países donde se asentó esta cultura básicamente y se extendió, ¿ya? La cultura inca ha formado un gran imperio, uno de los imperios más poderosos y grandes aquí en Sudamérica, y se puede ver su poderío en esa imagen. Fíjense, fueron una cultura bastante organizada, muy intelectual para su época, ¿no? Para su tiempo. Y bueno, también, igual que la cultura maya y la cultura azteca, ellos hicieron su propio aporte a las artes plásticas. Y a continuación vamos a ver esos aportes. Aportaron en arquitectura. Fíjense esa construcción en la imagen. Y esta arquitectura que ellos diseñaron ya se caracterizó por la solidez de su construcción. Es decir, si usaron la piedra para construir, quiere decir que esa construcción fue bastante bien ejecutada y sólida, ¿no? Además usaron la simetría, ¿no? También conocían la matemática, ¿no? Conocían la geometría de alguna manera y pudieron construir eso que ven en la imagen, ¿no? Construcciones gigantescas en base a piedra. Estas construcciones fueron hechas de tipo horizontal, como la pueden ver ahí en la imagen, ¿ya? Y usaron ellos para construir esto bloques gigantes de piedras, ya bloques de piedras gigantes,
Y ladrillos, ellos ya aplican el ladrillo, trabajan el ladrillo. Aquí aparece la noción del ladrillo en estas construcciones. Y el adobe, ¿no? El adobe que está hecho a base de barro. Y fíjense que son los tres elementos que ellos ya emplearon para construir o hacer sus construcciones arquitectónicas, ¿no? Ahí radica la importancia y al mismo tiempo la diferencia entre las otras dos culturas, la maya y la azteca, ¿no? Ellos ya aplican aquí adobe y ladrillo unificado con la piedra para hacer sus construcciones arquitectónicas. También aportaron en escultura. Y en cuanto a escultura, ellos realizaban las representaciones zoomórficas, quiere decir figuras de animales, por ejemplo, llamas, vicuñas, alpacas, pero también hacían representaciones fitomorfas. Eso quiere decir que retrataban en sus trabajos de escultura alimentos. El alimento favorito para pulir era el maíz, ¿no? Y toda esta escultura estaba destinada a fines decorativos. En otras palabras, ellos veían la escultura simplemente como un fin decorativo, como un fin estético, ¿no? Que ayudaba a decorar lugares y de alguna manera era, como era para decorar, ellos sí se tomaban la molestia de pulir este tipo de trabajo, ¿no? Ellos usaban la piedra básicamente para trabajar la escultura, ¿ya? Y ahí en la imagen pueden evidenciar un trabajo de escultura de esta cultura, ¿no? Ahí se puede ver un puma, es el diseño de un puma, ¿ok? De igual manera como las otras culturas, la cultura inca trabajó la pintura. Ahora, aquí hay una gran diferencia entre el trabajo de los demás, de las demás culturas. Aquí se las presento. Fíjense la imagen. Estas pinturas fueron hechas sobre paredes de barro. ¿Listo? La cultura inca perfeccionó la pintura rupestre. Lo que trabajaba el hombre primitivo, la cultura inca la perfeccionó, es decir, perfeccionó el trabajo de la pintura rupestre. Pero ellos aprendieron más tardecito, aparte de perfeccionar la pintura rupestre, aprendieron a plasmar murales, ¿no? Ya los mayas habían aprendido a hacer murales, pero los incas perfeccionan de alguna manera trabajan el mural, ¿ya? Pero sobre paredes que previamente estaban pintadas con blanco o de blanco, ¿ya? Así se puede ver en esta imagen. Fíjense, el fondo es blanco y la imagen está retratada o pintada sobre ese fondo blanco, resaltando la imagen en sí. Entonces, fíjense, ellos ya aprendieron a usar el fondo acá en este tipo de pinturas y eso lo diferencia aquí hay la diferencia marcada del trabajo en pintura de la cultura inca a las demás culturas. Aprenden a usar el fondo para dibujar o diseñar sus dibujos. ¿Listo? ¿Y qué pintaban? Igual, pintaban a sus dioses, pintaban animales y pintaban al propio hombre inca, ¿no? Ahí está una imagen de una de sus deidades. También fueron una cultura politeísta, ¿no? Que adoraban a varios dioses. De igual manera, la cultura inca trabajó la cerámica y su aporte es muy importante en cuanto a cerámica. Ahora les digo por qué. Aplicaron a la cerámica una decoración pictórica, es decir, la pintura que usaron en este tipo de cerámicas era bien colorida, resaltaba, se veía a simple vista, así como ustedes pueden ver en la imagen o en este dibujo, esas figuritas pintadas con colores bien atractivos. De esa manera era diseñada toda la cerámica, ¿no? Además, ellos aplicaron figuras geométricas en sus pinturas, ¿no? Al momento de pintar la cerámica. Y ahí tienen, ¿no? Tienen rombos, tienen una variedad de figuras geométricas que giran o están pintadas en todo esta vasija que se puede ver aquí en la imagen, ¿ya? ¿Qué pintaban? ¿Qué figuras fueron sus favoritas en este tipo de trabajo? Ellos pintaban rombos, líneas, círculos, también pintaban animales, también pintaban frutos, pintaban plantas, pintaban flores. Es decir, esos eran sus diseños que plasmaban en la cerámica, en sus vasijas. ¿Listo?
Y ahí está lo importante y al mismo tiempo lo que destaca esta cultura y la separa de las otras dos que hemos visto, que ellos trabajaban la cerámica añadiéndole ya figuras geométricas, ¿no? Figuras geométricas. Eso quiere decir que estas personas eran muy intelectuales porque no, al diseñar este tipo de figuras quiere decir que sí conocían la geometría, la matemática, ¿no? Entonces, no fueron una cultura tonta, una cultura que no desarrolló nada, ¿no? Fíjense, para el tiempo en el que esta cultura habitó y vivió, es una cultura brillante, brillante. También trabajaron la metalurgia. Ya, fíjense que esta cultura no tiene nada que envidiar a las otras dos porque ellos también desarrollaron la metalurgia. Esta cultura también llegó a conocer el oro, la plata, ¿no? Y tampoco le daban el valor monetario que ahora le damos al oro y la plata nosotros, ¿no? Ellos usaban el oro y la plata simplemente como adornos, no tenía un valor más allá del adorno, ¿ya? Era simplemente un adorno. Emplearon la técnica de fundir metales. La cultura inca conoció, desarrolló la técnica para fundir, para derretir estos metales. Ellos conocieron otros metales más, por ejemplo el bronce y el cobre. Estos dos metales fueron usados para producir armas específicamente, el bronce y el cobre. ¿Qué tipo de armas? Lanzas, por ejemplo. Las lanzas tenían en la punta este tipo de metales, ¿no? Especialmente cobre, ¿ya? Pero también conocieron el oro y la plata. Y el oro y la plata eran usados como adornos, es decir, para construir o para fabricar adornos. En este caso ahí tienen un vaso de oro, ¿no? Un vaso hecho de oro. Y estos vasos eran simplemente usados como vasijas, pero eran como vasos mucho más finos comparados a los vasos hechos de barro, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Y solo el Inca, el Inca superior de toda la cultura, tenía acceso o era servido en este tipo de vasijas, ¿no? De alguna manera el oro daba un estatus, ¿no? Entonces, también creaban o fabricaban ornamentos corporales, es decir, adornos corporales, aros, pulseras, manillas, ¿ya? Entonces, fíjense que fue una cultura que supo apreciar la bondad de la naturaleza, ¿no? En cuanto a metales, y sí conocieron estos metales, supieron fundirlos, supieron usarlos a favor de ellos, y bueno, no tiene nada que envidiar al resto de las otras dos culturas que hemos visto, ¿no? Entonces, ese ha sido el aporte de la cultura inca. Hasta aquí hemos trabajado entonces tres culturas brillantísimas distribuidas a lo largo del continente americano. La cultura maya, la cultura azteca y la cultura inca, ¿no? Hasta el día de hoy quedan rastros de lo que fueron estas culturas, por ejemplo, en sus construcciones arquitectónicas, en sus pinturas, en sus esculturas, ¿ya? Quedan. Hay muchos museos que exponen este tipo de creaciones artísticas que han hecho estas culturas. Y si se han podido dar cuenta, ese ha sido uno de los aportes más grandes que han hecho estas culturas a las artes plásticas, ¿no? Entonces ahí radica la importancia y esa es la forma en la que fue evolucionando las artes plásticas, ¿ya? Desde el hombre primitivo, ahora pasamos a las culturas precolombinas, ¿no? Y ahí se pueden dar cuenta cómo evolucionan las artes plásticas poco a poquito. Y así van a ir conociendo de qué manera sigue evolucionando las artes plásticas en los siguientes cursos. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y conmigo será hasta una próxima entrega.